Bienvenidos a otro episodio de Estudios Bíblicos Ilustrados. En esta ocasión vamos a contestar simplemente una pregunta que nos hicieron. Y la pregunta es la siguiente. Dice, ¿por qué hay gente que le ora a María y a los santos? Y a esto le vamos a añadir otra pregunta por consecuencia lógica. Si es correcto orarle a María y a los santos. Y voy a empezar con la pregunta, si es correcto o es incorrecto orarle a María y a los santos. Y la contestación es bien sencilla porque hay un versículo que contesta eso bien claramente y es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, donde dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué es un mediador? Recuerda que el ser humano está separado de Dios por su pecado. Eso lo dice claramente Isaías capítulo 59. El pecado es lo que ha hecho separación entre nosotros y Dios. Pues, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos a alguien que interceda, que sea el puente, la conexión entre el hombre pecador y el Dios excelso, todopoderoso, infinito, etcétera, etcétera. Y ese puente es Jesús, según dice ese versículo 5 del capítulo 2 de Primera de Timoteo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Quiere decir que si yo necesito de algo, yo pido a Dios, pero pido en el nombre de Jesús, porque Jesús es quien intercede por mí. Él es el mediador. Él es la conexión entre Dios y el hombre, el puente. Pero en el catolicismo romano hay un montón de puentes, hay un montón de personas que cumplen esa función. Una de esas personas es María, que en el catolicismo pues adquiere un estatus divino, cuando en la Biblia es simplemente un personaje más, es una persona muy especial, por cierto, pero no se habla incluso mucho de ella en los evangelios. No se nos da un perfil completo de quién era María. Simplemente fue el instrumento utilizado por Dios para que Jesús pudiese venir a esta tierra, para que pudiese adquirir un cuerpo humano. Pero en el catolicismo es una figura divina, de estatus divino. Y no solamente ella, sino también los santos, personas especiales, personas que tuvieron vidas especiales y que están allá arriba, según ellos. Porque esto me lleva al otro punto, de por qué es incorrecto. No solamente porque la Biblia menciona que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, sino porque ¿qué ha pasado con los muertos? ¿Dónde están los muertos? Que eso ya lo hemos hablado nosotros aquí. Los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben. De hecho, vamos a buscarlo un momento en la Biblia y a leer esos versículos, repasarlo, porque aquí entra en juego algo que hemos estudiado, que es la mortalidad del alma versus la inmortalidad del alma. Nosotros creemos, bueno, la Biblia nos enseña la mortalidad del alma, pero la gente, en su inmensa mayoría alrededor del globo terráqueo, cree en la inmortalidad del alma, es decir, que muere este cuerpo, pero hay un fantasma dentro y que ese fantasma es lo que verdaderamente eres tú y es inmortal y él sale una vez la persona está muerta y o eso va al cielo o va al infierno. Y como es eterno, es inmortal, pues allá no se termina de quemar, siempre va a estar sufriendo en el infierno y en el cielo pues va a seguir allá gozando. Pero eso es lo que dice la gente por allí, pero no es lo que dice la Biblia. Eclesiastés capítulo 9, desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Dice, hay esperanza para todo el que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Me quedo con algo del versículo 6, mira qué interesante. Su amor, si fueron buenos, o lo que había bueno de ellos, o lo que amaban, su odio y su envidia perecieron ya. María debió ser una mujer muy especial y debió tener mucho amor por la iglesia y por las personas que componían la iglesia, pero su amor pereció ya. Y
Sigue diciendo el versículo que los que mueren nunca más participan de nada de lo que se hace debajo del sol. ¿Quiénes estamos debajo del sol? Eso es una expresión para hablar acerca de los que estamos aquí en el planeta, los que estamos vivos todavía. Bueno, el muerto está en el planeta, pero ¿participa de algo de lo que se hace debajo del sol? No. De manera que el amor de María por la causa de Cristo murió junto con ella, y ya ella no participa de nada de lo que se hace debajo del sol. Lo mismo para este otro montón de santos y supuestos santos que trabajarían como una suerte de bufete de abogados allá arriba en el cielo, de gestores, de personas que te ayudarían con la salvación, cuando la Biblia dice que el asunto de la salvación del ser humano cae exclusivamente en las manos de Jesús. Obviamente el Espíritu Santo está de por medio y el Padre ha provisto todo, pero la figura central, la figura que funciona como el abogado delante de Dios, es Jesús. La figura que vino a buscar al ser humano y que ahora es el mediador es Cristo Jesús, porque de plano Jesús es el sacerdote, según dice el libro de Hebreos. Así que eso queda allí bien contestado. Ahora vamos con la pregunta realmente que nos hicieron, porque ya hemos contestado por qué eso es erróneo la práctica. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Qué es lo que sucede? No es un secreto que en el catolicismo abunda un gran desconocimiento bíblico. Y estoy hablando aquí de los feligreses. Estoy hablando más que nada de los feligreses. El clero pues tiene su conocimiento, tienen una cosmovisión bien distinta por la cual ven la Biblia, o sea, la lente que utilizan para mirar la Biblia tristemente no es la lente que nosotros utilizamos. Ojo, no estoy diciendo que no haya personas brillantes dentro del clero, que las hay y en grandes cantidades, pero hay que recordar que cuando analizamos la revelación divina en la Biblia no nos podemos valer de nuestra brillantez, sino de lo que la misma Biblia nos dice. No es un secreto que dentro del catolicismo hay desconocimiento grandísimo de los principios bíblicos, y más que nada la gente sigue lo que se enseña en el catolicismo por inercia, porque es parte de una tradición que ha corrido por muchísimas generaciones, reforzado por un sistema político religioso muy poderoso, muy amplio, muy bien orquestado. Ahora, hay unas razones históricas por las cuales esto se da. Tengo por aquí este libro, Costumbres y Tradiciones Católicas, una guía popular. Y en este libro se me dice que la razón que dio paso a la veneración de los santos, porque ellos dicen que ellos no adoran, ellos veneran, nace básicamente de lo siguiente, de que muchos de esos santos son en realidad mártires, personas que fueron perseguidas por su fe y murieron, muchos de ellos brutalmente, en manos de las autoridades romanas paganas. Esos mártires no serían olvidados por la Iglesia y, primeramente, solo se les recordaría como ejemplo a seguir, pero con el tiempo, con la aceptación de la doctrina de la inmortalidad del alma, empezaría la idea de poder comunicarse con ellos a través de la oración, y entonces empezarían las oraciones hacia ellos. Ahora, ese orarle a ellos no es gratuito, no viene de la nada. Y tengo aquí otro libro que nos da una pista, una pista que ya algunos conocemos muy bien, pero digo una pista porque hay personas que no conocen de esto y no entienden o no quieren entender, y hay la evidencia clara para especificar por qué es que esto se dio, por qué es que al sol de hoy se da, cuál es su origen. Mira lo que tengo aquí. He utilizado ya varias veces en este canal este libro, un manual de historia, La civilización de Occidente, de William H. McNeill. Y voy a leer específicamente de la página 224. Presta atención a lo que dice aquí. La Iglesia de Europa Occidental sufrió una profunda decadencia moral e intelectual durante los siglos VI y VII. La población romana culta había casi desaparecido, mientras muchas ideas y prácticas paganas subsistían entre los francos y otros pueblos germánicos. En tales circunstancias se desarrollaron muchas supersticiones
y las deidades paganas a veces reaparecían con el aspecto de santos cristianos. Nota lo que dice ese libro claramente: deidades paganas aparecían con el aspecto de santos cristianos. A pesar de que esta cita está hablando de un momento específico en la historia, hay otras citas, hay otros historiadores que dicen que esto no fue en el siglo VI y entre siglo VI y VII que se dio desde antes. Se dio básicamente desde que la iglesia y el Estado se unieron. Recordarás que el cristianismo fue perseguido, pero después vino la conversión de Constantino I el Grande, y de allí, luego de la conversión de Constantino, pues se da un proceso en el cual Roma, poco a poco, el imperio se va cristianizando. En el año 380, bajo un decreto, pues se transforma en religión oficial del Estado. Y el imperio romano era una unión de iglesia y Estado ya en tiempos del pagano. O sea que cuando la religión cristiana se hace la religión oficial del Estado, pues va para lo mismo, unión de iglesia y Estado. Y el Estado no podía estar dividido entre cristianos y paganos. Y a esos paganos había que cristianizarlos a como diese lugar. Y esto dio pie a que muchas deidades populares entre los paganos se transformasen en supuestos santos, de manera que podías seguirle orando a la misma imagen a la que le orabas antes. Lo único es que dejaba de ser un dios y se transformaba en un santo que supuestamente intercedía delante de Dios por ti. Así que ahí puedes tener una muestra, una pequeña muestra de por qué es que esto se dio, y muchas otras cosas similares que se dieron, cosas que estudiaremos en un futuro próximo. Pero lo dejamos hasta aquí por hoy, y como siempre, que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.